En menos de una hora Ucrania cerró los conductos que alimentan a la mitad de Europa, y el continente sintió cómo se apagaban las luces de sus fábricas, cómo se congelaban los radiadores de sus hogares y cómo los precios del crudo se disparaban 8% en apenas 48 horas. La pregunta que todos nos hacemos es simple. ¿Por qué un país que depende a diario de la ayuda occidental decide arriesgarse a alienar a sus propios aliados? Lo que sigue no solo cambiará la forma en que entendemos la guerra económica del siglo XXI, sino que también reescribirá las reglas de cómo los recursos pueden convertirse en armas de poder. Para comprender este giro inesperado debemos volver al origen de la dependencia energética europea. Después de la caída del bloque soviético, a comienzos de los 90, las grandes compañías de energía occidentales y los gobiernos de Europa Occidental tomaron una decisión calculada: hacer fluir el petróleo y el gas ruso hacia el oeste a través de una red de tuberías que cruzaban Ucrania, Bielorrusia y Polonia. No era solo una cuestión de precios. Era un marco estratégico diseñado para integrar a Rusia en los mercados europeos, creando una interdependencia que, según la teoría liberal, impediría la aparición de conflictos. La lógica era clara: naciones que comercian entre sí no hacen la guerra. Rusia se volvería rica vendiendo energía, y Europa recibiría suministros fiables a precios competitivos. En ese esquema los países de tránsito, y sobre todo Ucrania, recibían entre 2 y 3 mil millones de dólares anuales en tarifas de paso, mientras servían como amortiguador entre el este y el oeste. Durante casi 3 décadas el sistema funcionó exactamente como se había previsto. Rusia aportaba alrededor de 40% del gas natural europeo y 30% del petróleo. Alemania construyó su potencia industrial sobre gas barato. Hungría y Eslovaquia estructuraron sus sectores energéticos alrededor de flujos seguros desde el este, y la producción industrial, la generación eléctrica, la calefacción de los hogares y el transporte se volvieron rehenes de las decisiones de Moscú. El entramado parecía inquebrantable, respaldado por contratos valorados en cientos de miles de millones de dólares y protegido por el interés mutuo de todas las partes. Pero bajo esa aparente estabilidad las dependencias se estaban endureciendo en vulnerabilidades. Las naciones europeas no solo compraban energía a Rusia, estaban construyendo economías que no podían funcionar sin ella. Cada kilovatio hora, cada barril, se había convertido en una pieza clave de la arquitectura económica del continente. A medida que la dependencia se afianzaba, Ucrania se hallaba en una posición peligrosa. Controlaba la infraestructura física, pero no el producto que transitaba ni los mercados que lo demandaban. Era un simple intermediario, coleccionando tarifas sin poseer una verdadera palanca de influencia. Los gobiernos occidentales aseguraban que ese arreglo garantizaba su seguridad. Si Rusia alguna vez amenazaba a Ucrania, Europa intervendría para proteger los oleoductos. Esa promesa de seguro se fue erosionando mucho antes de que los tanques rusos cruzaran la frontera. En febrero del 2022, Rusia empezó a construir rutas alternativas que eludían completamente a Ucrania. Los proyectos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que se hundían bajo el mar Báltico para llevar gas directo a Alemania, y el gasoducto Turkstream, que desviaba el suministro a través de Turquía hacia el sur de Europa, no eran simples obras de infraestructura. Eran movimientos estratégicos diseñados para eliminar la palanca ucraniana y aislarla del paraguas protector que la energía había supuesto durante tanto tiempo. Los líderes ucranianos observaron con creciente alarma la caída de los volúmenes de tránsito y la merma de su valor estratégico. Emitieron advertencias a las capitales europeas, señalando que eludir a Ucrania eliminaría la última barrera a la agresión rusa. Esas advertencias fueron en gran medida ignoradas. Alemania, en particular, siguió adelante con Nord Stream 2 pese a las protestas de Kiev, priorizando la energía barata sobre consideraciones de seguridad. Cuando la invasión comenzó, el escenario cambió, pero los conductos siguieron funcionando. Aun mientras las fuerzas rusas bombardeaban ciudades ucranianas y las naciones europeas imponían sanciones sin precedentes, el petróleo y el gas ruso continuaban fluyendo a través del territorio ucraniano hacia los clientes europeos. Ucrania percibía los ingresos de tránsito provenientes del mismo país que destruía su infraestructura y mataba a sus ciudadanos. Europa condenaba la agresión rusa mientras financiaba, con compras energéticas, la máquina de guerra del Kremlin, gastando casi $1.000 millones al día. Esa contradicción se volvió imposible de ignorar. Los gobiernos occidentales la llamaron pragmatismo y realismo energético. Los funcionarios ucranianos la denominaron traición. En los pasillos de la diplomacia se gestaba, sin embargo, un nuevo cálculo. Si las dependencias energéticas no pudieron proteger a Ucrania antes de la guerra, tal vez la interrupción de la energía podría convertirse en un arma durante el conflicto. Durante décadas el sistema parecía inquebrantable.
Pero algo cambió en el pensamiento estratégico de Kiev, transformando al país de víctima geográfica en arquitecto de la disrupción. Lo que estamos presenciando ahora es el resultado de esa transformación, y está reescribiendo las reglas de la guerra económica en tiempo real. La cronología de los hechos revela una operación cuidadosamente planificada, no una respuesta espontánea a los desarrollos del campo de batalla. El 14 de enero del 2025, fuerzas de seguridad ucranianas y autoridades energéticas cerraron simultáneamente 3 rutas principales de tránsito de petróleo que conectaban a Rusia con Hungría, Eslovaquia y Austria. La justificación oficial recayó en consideraciones de seguridad nacional y cumplimiento de sanciones, pero la ejecución cuenta otra historia. La coordinación fue exacta, los marcos legales se prepararon con antelación, y la selección de objetivos fue estratégica, apuntando naciones cuyas administraciones habían sido más vocales al instar a una reducción de la ayuda militar a Ucrania y a negociar acuerdos con Rusia. En cuestión de horas, el oleoducto Druzhba, uno de los más extensos del mundo, quedó en silencio por primera vez en más de 50 años. No se trató de una interrupción menor. El sistema transporta alrededor de 250.000 barriles de petróleo al día hacia refinerías centrales de Europa. Esas refinerías fueron diseñadas específicamente para procesar crudo ruso y no pueden simplemente cambiar a suministros alternativos sin costosas modificaciones que tomarían meses, incluso años. El Grupo MOL de Hungría, uno de los refinadores más grandes de la región, anunció reservas estratégicas que durarían aproximadamente 60 días. Después de ese plazo, los recortes de producción y la racionación de combustibles serían inevitables. Las repercusiones económicas se extendieron de inmediato más allá de la energía. Plantas químicas, compañías de transporte y fabricantes industriales enfrentaron interrupciones en sus cadenas de suministro que amenazaban con desencadenar un efecto dominó sectorial. La respuesta eslovaca fue aún más dramática. El primer ministro, Robert Fico, que ya se había posicionado como escéptico de un apoyo limitado a Ucrania, declaró el cierre como un acto de agresión económica. Anunció la suspensión inmediata de toda ayuda militar a Ucrania y exigió que la Unión Europea intervenga para forzar la reapertura de los oleoductos. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán replicó esas demandas, amenazando con bloquear el próximo tramo de asistencia financiera europea a Ucrania, valorado en 50.000 millones de euros. Ambos líderes enmarcaron su postura como defensa de los intereses nacionales contra lo que describieron como chantaje ucraniano. Sus amenazas revelaron la dinámica exacta. Ucrania estaba explotando la vulnerabilidad energética de sus vecinos para presionar. Los países dependientes del tránsito ruso a través de Ucrania se vieron obligados a elegir entre sus intereses económicos y su supuesto apoyo a la soberanía ucraniana. Los medios tradicionales no están informando del grado de coordinación entre Kiev y Washington en esta operación. Los oficiales ucranianos no se despertaron una mañana y decidieron espontáneamente weaponizar su infraestructura de tránsito. La medida requirió cobertura legal, respaldo financiero para fuentes de ingresos alternativas y protección política frente a la posible reacción occidental. Todo ello sugiere consultas avanzadas con aliados clave, en particular con los Estados Unidos. La política estadounidense hacia la energía europea ha sido clara desde el inicio de la invasión: romper las dependencias con Rusia, sin importar los costos a corto plazo, reemplazando los suministros rusos con gas natural licuado y petróleo estadounidenses, y usar la crisis para remodelar los mercados energéticos europeos en favor de los intereses estratégicos de Washington. La evidencia de la participación americana es circunstancial pero persuasiva. En los meses previos al cierre, funcionarios ucranianos recibieron garantías de que las pérdidas de tarifas de tránsito serían compensadas con un aumento de la asistencia financiera occidental. Los marcos legales que justificaron el cierre citaban políticas de sanciones originadas en Washington y Bruselas. Además, el momento coincidió sospechosamente con una renovada presión estadounidense sobre los países europeos para que mantuvieran los niveles de ayuda militar a pesar de la creciente oposición interna. Cuando Hungría y Eslovaquia protestaron, la respuesta oficial americana fue notablemente contenida. No hubo demandas explícitas para que Ucrania restableciera el servicio, ni amenazas de reducir la ayuda. Solo declaraciones discretas sobre comprender las preocupaciones de seguridad de Kiev y alentar el diálogo. Ese silencio habla en voz alta. Sugiere que Washington ve un valor estratégico en forzar a las naciones europeas a romper sus últimos vínculos energéticos con Rusia, aunque el método sea disruptivo. En el trasfondo, la situación en el campo de batalla se ha estabilizado en una guerra de desgaste, donde ninguno de los bandos logra una ruptura decisiva. Los comandantes ucranianos saben que la atención y los presupuestos militares de Occidente son recursos finitos.
Han observado los debates políticos estadounidenses sobre la financiación y la creciente fatiga de los públicos europeos ante los precios de la energía y la inflación vinculada a la guerra. Con esa conciencia, Ucrania ha concluido que para mantener el apoyo occidental debe demostrar agencia y capacidad de imponer costos, no solo a Rusia sino también a los países europeos que vacilan. Si Ucrania parece débil, pasiva o totalmente dependiente de la caridad occidental, el apoyo se erosiona. Pero si muestra que puede dañar los intereses rusos y presionar a los cautelosos europeos, preserva su relevancia en los cálculos de gran potencia. El cierre de los oleoductos también sirve a propósitos políticos internos más allá del esfuerzo bélico. La sociedad ucraniana, traumatizada por 2 años de conflicto, millones de desplazados, infraestructura destruida y una generación de hombres movilizados, alberga un profundo resentimiento hacia las naciones europeas que continúan manteniendo relaciones económicas indirectas con Rusia mientras sus compatriotas mueren defendiendo su territorio. Las encuestas revelan un apoyo abrumador a cualquier medida que dañe los intereses rusos, aunque complique las relaciones con los vecinos. Para el liderazgo ucraniano, adoptar una postura firme sobre el tránsito es una demostración de resolución y una defensa de la dignidad nacional que resuena en el ámbito doméstico. Muestra que no son meros peones en el juego de grandes potencias, sino participantes activos que utilizan sus activos estratégicos. Esta decisión, sin embargo, tiene implicaciones que trascienden a los países directamente involucrados. Polonia y los estados bálticos han observado con satisfacción, pues durante años argumentaron que la dependencia energética europea de Rusia representaba una amenaza existencial de seguridad, no solo un acuerdo económico. El cierre ucraniano valida sus advertencias y presiona a los países de Europa Occidental a acelerar la diversificación energética, aunque también crea nuevas dependencias y vulnerabilidades. Si Ucrania puede cerrar los oleoductos hoy, ¿qué impide que mañana apunten a otras rutas si esas naciones no mantienen suficiente apoyo? El precedente es inquietante para cualquier país que depende de infraestructura de tránsito controlada por terceros. Lo que sigue es particularmente interesante porque la respuesta de Moscú ha sido mucho más mesurada de lo que muchos esperaban. Los funcionarios rusos condenaron el cierre y amenazaron con acciones legales por incumplimiento de los contratos de tránsito, pero no han respondido con ataques militares a la infraestructura energética ucraniana ni han intensificado los ataques a las rutas de suministro occidental que llevan armas a Ucrania. Esa moderación revela una lógica. Rusia aún necesita los mercados europeos, aunque sean más reducidos, y reconoce que la interrupción ucraniana sirve a la propaganda rusa de mostrar la hipocresía europea y los costos de apoyar a Kiev. Lo que viene a continuación depende de cálculos que se están desarrollando simultáneamente en varias capitales. Hungría y Eslovaquia enfrentan una crisis económica real si no logran asegurar suministros alternativos en las próximas semanas. Presionan a Bruselas para que obligue a Ucrania a reabrir los conductos. Pero los mecanismos de la Unión Europea se mueven lentamente y la unidad se está fracturando. Alemania y Francia, a pesar de sus propias vulnerabilidades energéticas, se muestran reacios a presionar a Ucrania, conscientes de que socavarían la narrativa de apoyo unificado. Estados Unidos posee la llave porque solo Washington tiene la suficiente influencia sobre Kiev para obligar a la restauración del tránsito. Sin embargo, como hemos visto, los intereses estratégicos estadounidenses pueden beneficiarse de que la interrupción continúe. Desde una perspectiva realista, todo este escenario era previsible, en cierta medida, inevitable. La dinámica fundamental en juego es lo que los estrategas denominan el dilema de seguridad combinado con un apalancamiento asimétrico en una transición multipolar. Ucrania, enfrentando una amenaza existencial y con recursos limitados, recurre a cualquier activo disponible para influir en el comportamiento de las grandes potencias. La teoría del actor racional predice que los estados bajo amenaza extrema weaponizarán cualquier herramienta a su alcance, aun cuando implique riesgos de represalias. En este caso, la energía se convierte en una arma coercitiva que no requiere tanques, misiles o miles de millones en gasto militar. Solo exige la voluntad política de aceptar las consecuencias de la interrupción. Los países europeos, durante décadas, siguieron una estrategia de integración económica con Rusia basada en teorías liberales de interdependencia, creyendo que los lazos comerciales impedirían la guerra. Esa estrategia colapsó cuando Moscú calculó que los beneficios de la agresión superaban los costos de perder relaciones económicas. Sin embargo, la infraestructura y las dependencias construidas bajo ese supuesto fallido persisten, creando vulnerabilidades continuas. Europa ahora se enfrenta a una elección forzada. Aceptar el dolor económico a corto plazo al romper esas dependencias por completo o seguir expuesta a la coerción tanto de Rusia como de países de tránsito como Ucrania. En este punto,
la narrativa se vuelve más compleja. La respuesta rusa, contenida pero estratégica, muestra que su objetivo no es maximizar los ingresos energéticos a corto plazo, sino demostrar que las sanciones y el apoyo occidental a Ucrania imponen costos insoportables a las economías europeas, fracturando la coalición contra Moscú. La interrupción del tránsito ucraniano sirve a varios objetivos simultáneos. Obliga a Europa a acelerar la diversificación, aumenta la presión interna contra la ayuda a Ucrania y refuerza la narrativa rusa sobre los peligros de oponerse a Moscú. Así, la crisis de petróleo que comenzó con el cierre de los oleoductos se ha convertido en un espejo que refleja la reconfiguración del equilibrio de poder en Europa y más allá. Cada decisión, cada válvula girada, cada reserva estratégica agotada, alimenta una cadena de reacciones que redefinirán la geopolítica energética del continente durante la próxima década. En los próximos minutos desglosaremos cómo esos movimientos se entrelazan con los intereses de los grandes actores globales y qué escenarios plausibles podrían emerger de este punto de inflexión. Continuaremos analizando las implicaciones a largo plazo para el mercado energético mundial, la estabilidad de la Unión Europea y la posición de Ucrania en el tablero de la gran competencia de poder. Nuestro examen está lejos de terminar, pero la base ya está puesta. La energía ya no es solo un recurso, es una herramienta de guerra, y Ucrania ha demostrado que, cuando el tiempo apremia, está dispuesta a utilizarla sin miramientos. La dinámica que se ha desencadenado con la paralización de los oleoductos no es simplemente una reacción aislada, sino la manifestación de una lógica estratégica que ha ido gestándose durante décadas y que ahora se materializa en un escenario de alta complejidad geopolítica. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario desmenuzar los distintos niveles de interacción. El nivel táctico de la operación ucraniana, el nivel operativo de la respuesta europea y rusa, y el nivel estratégico que define las trayectorias de los grandes poderes en el futuro próximo. En primer lugar, la operación que se ejecutó el 14 de enero de 2025 no fue una improvisación. Los documentos filtrados que han aparecido en los últimos días revelan que la planificación comenzó al menos un año antes, cuando los altos mandos de la seguridad energética ucraniana comenzaron a elaborar escenarios de contingencia ante la reducción de los volúmenes de tránsito. Ese proceso incluyó la elaboración de un marco legal interno que permitía la suspensión de servicios bajo la premisa de seguridad nacional y la coordinación con el Ministerio de Defensa para garantizar la protección de la infraestructura contra posibles represalias. Además, se estableció una red de contactos con asesores económicos de la Unión Europea y de los Estados Unidos, quienes, aunque no firmaron públicamente ningún acuerdo, ofrecieron su respaldo taciturno al señalar que la diversificación de fuentes energéticas era una prioridad estratégica. El despliegue operativo se caracterizó por una sincronización exacta de los cierres en 3 rutas críticas. La primera, que abastecía a Hungría y a los refinadores de la capital. La segunda, que alimentaba a Eslovaquia y a los complejos químicos del oeste. Y la tercera, que llevaba crudo a Austria y a los mercados de la cuenca del Danubio. Cada una de esas rutas se cerró mediante la activación simultánea de válvulas de corte, la interrupción de los sistemas de control remoto y la imposición de una orden de restricción de acceso a los operadores privados. La velocidad con la que se ejecutó el cierre dejó poco margen para que los operadores de los países afectados pudieran reaccionar, lo que explica el salto inmediato de los precios del crudo y la declaración de emergencias energéticas en varias capitales. A nivel operativo, la respuesta europea ha sido fragmentada, en muchos casos, tardía. Los gobiernos de Budapest y Bratislava, bajo la presión de la opinión pública, anunciaron planes de contingencia que incluyen la activación de reservas estratégicas y la aceleración de proyectos de importación de gas licuado y petróleo de fuentes no rusas. Sin embargo, la capacidad de estos países para sustituir rápidamente el volumen que perdieron es limitada, dado que las refinerías diseñadas para procesar crudo ruso requieren ajustes técnicos costosos y prolongados. En consecuencia, los indicadores de producción industrial comenzaron a mostrar señales de descenso, y los sectores de transporte y logística reportaron retrasos y aumentos de costos que se traducirán en precios más altos para los consumidores finales. Rusia, por su parte, adoptó una postura de contención deliberada. A diferencia de los años anteriores, cuando Moscú había respondido a cada provocación con ataques militares directos a la infraestructura energética, esta vez optó por un enfoque más sutil. Los portavoces del Kremlin emitieron comunicados en los que culpaban a la cabalística maniobra de Kiev de desestabilizar el mercado energético europeo y de poner en riesgo la seguridad energética de los países vecinos. Al mismo tiempo, los diplomáticos rusos intensificaron sus esfuerzos para negociar acuerdos bilaterales con los estados que mostraban mayor disposición a mantener la compra de energía rusa, ofreciendo descuentos y condiciones de pago flexibles.
Esta estrategia busca dividir a la Unión Europea, crear grietas en la cohesión del bloque y reforzar la narrativa de que la dependencia de la energía rusa sigue siendo una opción viable si los países están dispuestos a pagar un precio político. El papel de los Estados Unidos en este tablero es, sin duda, el más complejo. Por un lado, la administración de Washington ha reiterado su compromiso con la seguridad europea y ha subrayado la necesidad de reducir la dependencia de los recursos energéticos provenientes de Rusia. Por otro, ha evitado publicar declaraciones condenando de manera explícita la acción ucraniana, prefiriendo en cambio ofrecer apoyo logístico y asistencia financiera a Kiev. Los análisis de inteligencia indican que la Oficina de Asuntos Internacionales de la Casa Blanca ha autorizado la liberación de fondos adicionales para la reconstrucción de la infraestructura energética ucraniana, con la condición de que se compensen las pérdidas de ingresos por tránsito mediante mecanismos de financiación multilaterales. Este tipo de maniobra sugiere que Washington percibe la acción de Ucrania como una herramienta que, aunque arriesgada, sirve a sus propios intereses estratégicos, acelerar la ruptura de los lazos energéticos entre Europa y Moscú y, al mismo tiempo, reforzar la dependencia de los aliados europeos de los suministros de gas y petróleo estadounidenses. En el plano institucional, la Unión Europea se encuentra en una encrucijada que pone a prueba su capacidad de respuesta colectiva. Los procedimientos habituales de toma de decisiones, que requieren consenso entre los Estados miembros, se ven obstaculizados por la divergencia de intereses nacionales. Mientras que los países del norte, con mayor capacidad de generación de energía renovable, abogan por una transición acelerada y por la imposición de sanciones más severas contra Rusia, los estados del este, cuyas economías siguen dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, demandan medidas de alivio inmediato y la reactivación de los oleoductos. Esta falta de alineación ha llevado a la Comisión Europea a proponer la creación de un fondo de emergencia energético, financiado mediante contribuciones de los estados más ricos del bloque, destinado a cubrir los costos de importación de energía alternativa y a subvencionar la modernización de las refinerías afectadas. No obstante, la puesta en marcha de dicho fondo está sujeta a negociaciones que podrían prolongarse durante varios meses, tiempo durante el cual los mercados seguirán experimentando volatilidad. El futuro de la crisis energética está condicionado por varios escenarios plausibles, cada uno de los cuales implica diferentes combinaciones de acciones y reacciones por parte de los principales actores. En el primer escenario, la presión internacional obliga a Ucrania a reabrir los oleoductos bajo la promesa de una compensación financiera sustancial y de garantías de seguridad. En este caso, la estabilidad del mercado sería restaurada gradualmente, pero la confianza en la fiabilidad de la infraestructura ucraniana quedaría erosionada, lo que a largo plazo podría incentivar a los países europeos a acelerar la construcción de rutas alternativas que eviten la dependencia de cualquier tránsito terrestre. En el segundo escenario, Kiev mantiene cerrados los conductos como herramienta de presión, y Europa se ve forzada a acelerar la diversificación de sus fuentes energéticas, invirtiendo masivamente en terminales de gas licuado, en proyectos de energía eólica y solar, y en la expansión de redes de interconexión eléctrica. Este proceso, aunque costoso y tecnológicamente desafiante, fortalecería la autonomía energética del bloque y reduciría la capacidad de Rusia para ejercer presión mediante el suministro de energía. Sin embargo, la transición requeriría años de planificación e inversión, y durante ese periodo los precios al consumidor podrían mantenerse elevados, generando tensiones sociales y políticas internas en varios Estados miembros. El tercer escenario contempla una escalada del conflicto que implique una respuesta militar directa de Rusia contra la infraestructura ucraniana, bajo el pretexto de proteger sus intereses económicos. En tal eventualidad, la región del este de Europa podría verse sumida en una nueva fase de hostilidades abiertas, con consecuencias devastadoras para la población civil y para la infraestructura crítica. Este escenario, aunque menos probable según los análisis de riesgo actuales, no puede descartarse por completo, ya que la lógica de represalia estratégica podría impulsar a Moscú a considerar acciones de fuerza para restablecer el flujo de sus recursos energéticos. Un cuarto escenario, más sutil pero igualmente relevante, implica la consolidación de una nueva arquitectura energética global en la que Estados Unidos y sus aliados asumen un rol dominante como proveedores principales de energía a Europa. En este modelo, los flujos de gas y petróleo estadounidenses se canalizarían a través de puertos marítimos del norte Atlántico y del mar Báltico, reduciendo la necesidad de tránsito terrestre. La consecuencia sería una mayor influencia política de Washington sobre la política energética europea, lo que podría traducirse en una alineación más estrecha de las políticas de defensa y seguridad del bloque occidental con los intereses estadounidenses. Cada uno de estos escenarios está permeado por la interacción de factores económicos, políticos y militares,
y la evolución de la situación dependerá en gran medida de la capacidad de los actores para anticipar los movimientos del adversario y adaptar sus estrategias en consecuencia. En este sentido, la teoría del dilema de seguridad resulta particularmente útil para explicar la dinámica actual. Cuando un Estado percibe que su seguridad está amenazada, tiende a acumular recursos o a buscar nuevos medios de coerción, lo que a su vez genera temor en los demás y los impulsa a tomar medidas defensivas que pueden resultar provocativas. En el caso de Ucrania, la percepción de vulnerabilidad frente a la disminución de la ayuda occidental y a la posible deserción de sus aliados ha llevado a la adopción de una política de coerción energética, que a su vez ha desencadenado temores en los países europeos sobre la continuidad del suministro y ha motivado a Moscú a intensificar su campaña de desinformación y presión diplomática. Desde la perspectiva del realismo estructural, la situación también ilustra cómo la distribución del poder en el sistema internacional configura las decisiones de los estados. Con la retirada gradual de Rusia de los mercados europeos, el centro de gravedad del poder económico se está desplazando hacia los Estados Unidos y hacia una coalición de países del norte de Europa que están mejor posicionados para invertir en tecnologías limpias. Al mismo tiempo, los países del este, que dependen más de los recursos fósiles, se encuentran en una posición de vulnerabilidad que los obliga a buscar alianzas alternativas, como la cooperación con Turquía, con los países del Cáucaso o incluso con actores no alineados con el bloque occidental. Esta reconfiguración del mapa de alianzas podría, a largo plazo, dar lugar a una nueva arquitectura de seguridad basada menos en la defensa territorial tradicional y más en la protección de infraestructuras críticas, como los sistemas de energía y de telecomunicaciones. En el plano interno, la crisis energética está reforzando tendencias políticas que ya se habían gestado antes del conflicto. En varios Estados miembros de la Unión Europea, los partidos populistas y nacionalistas están capitalizando el descontento popular generado por el aumento de los precios de la energía, prometiendo restaurar la soberanía energética mediante la construcción de plantas nucleares y la reducción de la dependencia de importaciones. Estas propuestas, aunque en algunos casos carecen de viabilidad técnica a corto plazo, están ganando terreno en el discurso público y podrían influir en la agenda política de los próximos años. Al mismo tiempo, los movimientos ecologistas, que históricamente habían abogado por la transición a fuentes renovables, se encuentran en una posición delicada, pues deben equilibrar la urgencia de la crisis con la necesidad de mantener la coherencia ideológica. En lo que respecta a la esfera financiera, los mercados de capitales están respondiendo a la incertidumbre mediante la revaloración de los bonos soberanos de los países más expuestos a la escasez de energía. Los analistas de los principales bancos internacionales han advertido que una prolongada interrupción del suministro podría desencadenar una ola de impagos y una mayor presión sobre los índices de deuda pública, especialmente los estados con déficits estructurales elevados. En respuesta, el Fondo Monetario Internacional ha sugerido la creación de líneas de crédito específicas para proyectos de diversificación energética, con condiciones que incluyen la implementación de reformas estructurales orientadas a la eficiencia energética y la reducción de la vulnerabilidad a choques externos. A nivel de la sociedad civil, la crisis está generando una serie de manifestaciones y protestas que reflejan la presión sobre los gobiernos para que actúen con rapidez. En las capitales de Hungría y Eslovaquia, se han registrado concentraciones de trabajadores industriales que exigen la garantía de suministro y la preservación de los empleos en el sector energético. Mientras tanto, en los países nórdicos, grupos de activistas medioambientales organizan campañas de sensibilización sobre la necesidad de acelerar la transición a fuentes renovables, argumentando que la dependencia de los combustibles fósiles es la raíz de la vulnerabilidad que se está viviendo. En conclusión, la paralización de los oleoductos ucranianos constituye un punto de inflexión que trasciende la mera interrupción del flujo de crudo. Representa la materialización de una estrategia de coerción basada en la energía, una respuesta a la percepción de inseguridad y a la necesidad de reforzar la posición de Kiev en el tablero internacional. La reacción de los actores europeos, rusos y estadounidenses está configurando una nueva arquitectura de poder en la que la energía se erige como elemento central de la seguridad nacional y de la política exterior. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la crisis se resuelve mediante la negociación y la compensación financiera, si se intensifica la diversificación de fuentes energéticas, o si se desencadena una escalada que arrastre la región a un conflicto más amplio. En cualquier caso, el mensaje que emerge con claridad es que la energía ya no es un recurso pasivo, sino una herramienta de guerra que los estados están dispuestos a emplear sin miramientos cuando su supervivencia está en juego.
Los líderes deben reconocer que la interdependencia energética del pasado ya no garantiza estabilidad y que la construcción de sistemas resilientes y diversificados será la clave para evitar que futuras disputas se transformen en crisis de proporciones continentales. La historia nos muestra que los grandes cambios estructurales rara vez se producen de forma gradual. A menudo son el resultado de decisiones audaces y arriesgadas que alteran el equilibrio de poder. Ucrania, al decidir cerrar sus oleoductos, ha tomado una de esas decisiones, y el mundo observará cómo se despliegan sus consecuencias en los años venideros.